Bueno, lamentablemente cada día salen noticias en los medios de comunicación y vemos con mucho desagrado cómo las autoridades han venido manejando este tema sin siquiera pensar en todo el daño que iban a causar a la población. Ahí, aparte de lo que usted ha mencionado, estamos viendo el sinceramiento que está haciendo la actual ministra de Salud con respecto a los fallecidos, donde se está demostrando que siempre ellos han manejado cifras que no se ajustaban a la realidad. Y con respecto pues al accionar del ex ministro Víctor Alzamora, yo creo que si él tiene responsabilidad política o social o personal, él debe pues entrar en una denuncia y pagar esto, porque yo creo que no se estaba haciendo una cosa muy leve, sino ha causado mucho daño a la población e incluso hay muchas muertes de por medio. Yo creo que debe haber una investigación y debe de llegarse hasta el fondo y tratar de poner como ejemplo un castigo para que las demás autoridades, incluyendo a las regionales o locales que tenemos acá, también deban ser incluidas, porque yo creo que todos tienen parte de culpa en lo que está pasando en nuestro país y en nuestra ciudad. La burocracia que existe en estos gobiernos de demorar tanto para aceptar un pedido de esta naturaleza, un obsequio prácticamente para atender a la población, y si se trata pues de comprarlo, hay que comprarlo porque se necesitaba y se necesita hasta el momento. Había otro pedido para traerlo de Brasil, que no había avión cuando estos vienen a cada rato, visitan Piura, visitan Tumbes, visitan diferentes lugares con el avión presidencial, o malgastando nuestro dinero simplemente para nada, porque gracias a Dios que allá en Arequipa sí los echaron prácticamente al presidente de la República, mientras que nosotros en otros lugares lo hemos recibido con los brazos abiertos porque nos caracteriza una amabilidad. Gracias a los medios de comunicación se está demostrando toda la ineficacia que se ha manejado esta pandemia. El mismo ex premier Vicente Ceballos se está viendo que ha habido una negativa de recibir una donación de una empresa privada que maneja la explotación del cobre en Moquegua, y todo eso pues estamos viendo pues la cantidad de muertos en Arequipa, y el ex ministro Víctor Zamora no es la primera vez de que muestra su ineficiencia, sino ha habido muchas acciones como la venta de mascarillas que después las compramos al doble o al triple de precio, el no aceptar una donación o el no poder comprar un oxígeno cuando usted pues lo está diciendo muy claramente que nosotros poniendo un avión presidencial en un ida y vuelta lo íbamos y lo traíamos. O sea, están buscando pretextos o están poniendo motivos infantiles como para poder justificar todo lo mal que ellos han actuado. A lo que ha dicho la señora Celia de su esposo, dice con unas disculpas, no van a devolverle a su esposo. ¿Qué comentario le merece? Lamentablemente la justicia en nuestro país también es muy parcializada, entonces ella solamente hace que estas personas que tuvieron culpa en esta situación en la cual llegó a concluir el fallecimiento de su esposo, les quepa en su conciencia, si es que ellos la tienen, que les quede para el resto de su vida, que ellos pudieron hacer mucho más por muchas vidas en Arequipa y que lamentablemente pues fueron tan mal manejadas que conllevaron a que muchas personas estén falleciendo o fallecieran, y el ejemplo más claro es el de esta señora que está saliendo en los medios de comunicación, y yo creo que ahí refleja todo lo que está pasando en nuestro país y en nuestra ciudad. Ahora, en cuanto a los hospitales, doctor, usted tiene una gran experiencia, usted ha pasado por muchos de ellos, y esta desatención a los hospitales en cuanto a infraestructura, en cuanto a médicos, en cuanto inclusive contratan a médicos y a veces no les pagan, o sea, toda una burocracia, o sea, esto no es de ahora, y esta pandemia prácticamente nos ha encontrado desamparados, desprotegidos de hospitales. Imagínense la gente posesionada, instalada en los pasadizos, en las puertas de los hospitales. ¿Cree usted que podrían ustedes como médicos de repente exigirle que haya mejoras en los hospitales para que ustedes tengan y darle una mejor atención a los pacientes que suelen llegar por cualquier enfermedad a estos? Yo creo que esto ya debe ser un punto de partida para que la parte dirigencial del Colegio Médico del Perú y la Federación Médica del Perú se unan y exijan, discúlpenme la palabra, exijan de verdad ya al gobierno un presupuesto real para ya empezar
a tener una mejor atención de calidad en los hospitales, estemos preparados, porque todos los años hemos peleado por un presupuesto anual para el sector salud, pero casi siempre nos contentábamos con lo que se nos daba y la parte dirigencial aceptaba. Pero yo creo que ahora ya debemos de tomar ya muy en serio esta pandemia que nos está pasando y que, como muy bien se dice, puede venir una segunda o una tercera pandemia. Esto es un punto de partida, nada más. O sea, esto no es que ya pasemos y se acabó la pandemia y se acabó el susto, se acabó el miedo y volvemos nuevamente a vivir en forma regular como lo veníamos haciendo antes. Hay que ya prepararnos y hay que todos estos hospitales de emergencia que se están construyendo, que sigan activos, que sigan trabajando para que ofrecer una mejor hospitalización a los pacientes de todas las enfermedades, no solamente por el COVID, que esto quede ya algo permanente y que exijamos al gobierno que en el sector salud y en el sector educación deben de invertir para el mejor futuro y una mejor calidad de vida para nuestra niñez y nuestra población. Lo que pasa aquí que de repente nosotros los ciudadanos, los pacientes, vemos en ciertos médicos, esos son de la misma tienda política del partido, del movimiento que está gobernando, sea nacional, regional, un poco que se parcializan y cuando alguien quiere de repente mejoras en el hospital, los dirigentes o el consejo directivo de ese centro de salud un poco como que no dejan prosperar estos pedidos. O sea, siempre hay una traba, el mismo Galeno defiende porque es del partido. Eso ocurre siempre, doctor, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? Lo que pasa es de que los cargos de directores de los establecimientos de salud, llámense centro de salud, llámense hospitales y la misma dirección regional de salud, son cargos de confianza. Y usted muy bien lo está diciendo, el gobierno de turno coloca a su personal de confianza en estos cargos y ellos son los primeros filtros a todos los pedidos del gremio de salud hacia la autoridad. Entonces tienen que jugar lógicamente en beneficio de quien lo puso en ese cargo. Desde hace mucho tiempo la dirigencia nacional de salud está pidiendo que las direcciones de los hospitales sean por concurso público, para que justamente entren ahí personas que a través de un concurso y por sus méritos propios ocupen ese cargo para que puedan luchar por la población y por los intereses de la salud de la población. Pero lamentablemente eso no se da y eso está conllevando lo que usted manifiesta, pues de que defienden los intereses del gobierno de turno. Esto aparentemente se vio el último domingo, bueno, la semana pasada, cuando llegó el presidente de Arequipa, que prácticamente los médicos o el director regional de salud no los llevó al presidente al lugar donde estaban las personas prácticamente pidiendo auxilio, estaban en unas carpas, entonces no lo llevan al lugar de los hechos, o sea, lo llevan, por ejemplo, acá vino a Piura el presidente de la República, no llegó al Santa Rosa, llegó al hospital Cayetano Heredia. ¿Por qué? Entonces hay cierto parcialismo ahí entre algunos, como usted ha mencionado, ya hemos mencionado aquí, algunos galenos, algunos médicos. Entonces, en ese sentido, yo creo que de aquí para adelante debemos trabajar tanto la población y los médicos, porque los médicos son tan igual que cualquier persona que están propensos a enfermarse, están exponiéndose, y hemos encontrado en esta pandemia a muchos médicos que por ir desprotegidos a una atención prácticamente han dejado de existir. Correctamente, yo agradezco a los medios de comunicación porque ahora ellos son los que sacan a la luz, sacan a la realidad todas las deficiencias que tenemos actualmente en salud, y eso también va a conllevar a que las autoridades también ya tengan un poquito más de interés en mejorar la situación. Se dijo, por decir, en Arequipa el Ministerio de Salud ha tomado el control de la Dirección Regional de Salud y ellos son los que están manejando en estos momentos Arequipa, porque actualmente cada región se maneja de acuerdo pues a sus autoridades regionales. Y eso se dijo hace tiempo en Piura, que el Ministerio de Salud iba a tomar la región de salud de acá de Piura, pero seguimos en lo mismo, y como usted muy bien lo ha dicho, Arequipa reclamó y le pusieron un servicio mucho mejor, le están dando todo lo que ellos piden. En cambio Piura dijeron de que le iban a cambiar a las autoridades regionales de salud y hasta ahora no lo hacen. Seguimos con las mismas autoridades y seguimos con las mismas deficiencias y seguimos con una cantidad de muertes ahí subregistradas y seguimos tranquilos y pasivos, que tenemos que volver
tenemos que portarnos como los arequipeños para que tener también el mismo grado de atención que se le está dando a ellos. No debería ser así. Creo yo que esto nos da a seguir siendo más exigentes ante los gobiernos, porque miren, si no hay un dicho que dice: el que no llora no mama, y yo creo que esto hay que utilizarlo ya. Doctor, le agradezco bastante la gentileza. Yo le agradezco los momentos que me da para conversar este tema, que es de mucho interés para nuestra población, y deseo aprovechar para enviarles un saludos patrios, que pasemos unas fiestas patrias, porque tampoco no podemos dejar pasar por alto esto. Somos peruanos y hay que reforzar nuestro sentimiento patrio y seguir afrontando esta pandemia siempre con las recomendaciones que se nos da: el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavarnos las manos, para de esta manera evitar más contagios y evitar más complicaciones y evitar más muertes para nuestras familias y nuestros amigos. Que pasemos unas bonitas fiestas patrias a todos los piuranos.